¿Ven la pantalla compartida? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahí está grabando. Bueno, con respecto, empecemos con la clase número 1, que los temas eran transportes, concepto de potencial de acción, mecanismos de acción de los distintos tipos de células musculares. Bien. La primera pregunta, esperen que hay mucho ruido, a ver si Mi puedo profe, ¿puede silenciar. silenciar? Estoy buscando la opción. Que había una opción que decía silenciar a todos, pero ahora no la encuentro. Bueno, ahí están todos silenciados. Si alguno necesita hablar, ¿sí? Se saca, habilita el micrófono y hace las preguntas. Bien. Bueno, la primera pregunta que les puse para organizar la información de la clase 1 es: explica y esquematiza la estructura y la función de la membrana celular. Nosotros esto ya lo habíamos visto, el esquema que les puse en la diapositiva es este. En el parcial no les voy a evaluar un esquema, ¿sí? Puede haber alguna pregunta sobre la composición de la membrana, no demasiado, porque eso lo evalué en Fisio 1, pero sí, bueno, tenemos que conocer cómo está compuesta para poder entender el funcionamiento. Después, esquematiza la estructura de un fosfolípido e identifica la zona hidrofílica e hidrofóbica. También tienen acá el dibujo con la estructura, y es importante que ustedes sepan que tiene esta cabeza que es hidrofílica y la cola hidrofóbica, más que nada para interpretar porque algunas sustancias pueden pasar por cualquiera de los poros de la membrana y porque otras tienen que hacer otro tipo de transporte. Eso en relación con: explica, relaciona, ejemplifica, si es posible, brevemente los siguientes conceptos. Permeabilidad y factores de lo que depende, ¿sí? Está todo explicado en esta diapositiva, ¿sí? Que es esta facilidad de las moléculas para atravesarla, y está explicado de manera muy sencilla todos los factores que influyen. El tipo de preguntas que van a aparecer, me voy a detener más, después pasamos, pues si no voy a estar 5 horas, después pasamos más por alto, pero, por ejemplo, como las preguntas van a ser de opción múltiple, ¿sí? Va a haber 20, cada una va a tener 3 opciones a elegir, y ustedes van a indicar cuál es la verdadera. Siempre va a haber una sola opción que es válida, ¿sí? No va a haber 2 ni nada por el estilo. Siempre es una sola la correcta. Y, por ejemplo, yo puedo enunciar qué es la permeabilidad, ¿sí? Que es la facilidad de las moléculas para atravesarla, y las opciones les puedo poner que los factores que influyen son, y les puedo nombrar los correctos, y les puedo nombrar algunos que sean incorrectos, y ustedes van a tener que elegir la opción, ¿sí? Acá están todos: la solubilidad de los lípidos, el tamaño de las sustancias, la carga eléctrica, que está relacionada con esto, si es hidrofílico o hidrofóbica, con el tema de la polaridad, y también que depende de las proteínas, si son de canal, si son transportadoras y demás. Después tienen que saber bien la diferencia entre lo que es transporte activo y transporte pasivo, que también lo vimos en Fisio 1. Este tema de si es del lugar a favor del potencial, del lugar de mayor concentración al menor, si tiene que ver con que es espontáneo, con gasto de energía, sin gasto de energía, o sea, las características que diferencian a los principales transportes. Y también les puedo poner, por ejemplo, no sé, la difusión es un tipo de transporte, y bueno, ustedes tendrán que elegir las opciones. Les puedo poner si es un transporte pasivo, activo, porque gasta energía. Siempre cuando una
respuesta que elijo es correcta, tiene que ser totalmente correcta, recuerden eso, porque quizá les pongo la primera parte correcta y después está mal justificada, ¿sí? No va a haber ninguna pregunta capciosa ni para decir engancho, no, o sea, todas las preguntas van a apelar a que ustedes razonen e interpreten la información, ¿sí? Porque ni siquiera tampoco la tienen que memorizar, simplemente pretendo que la interpreten. Bien, transporte pasivo, transporte activo, dentro del pasivo difusión simple, facilitada, que era a través de las proteínas, por canales, y transporte activo primario y secundario. Bien, después van a tener que poder relacionar algún concepto que les pido ahí, a ver dónde está, de potencial de membrana en reposo, ¿sí? La diferencia de cuando la membrana está en reposo, es decir, que tiene en el exterior cargas positivas y en el interior cargas negativas, por este constante movimiento que se da entre los iones de sodio y de potasio, ¿sí? En las bombas. ¿Qué pasa cuando es estimulada? Entonces ahí también van a tener que relacionar el potencial de acción y el umbral, ¿sí? Que también está explicado, por eso es tomarse un poco el trabajo de las diapositivas, fijarse, subrayar, resaltar lo que es más importante, lo que dice de cada uno de los conceptos, porque todo lo demás yo siempre lo agrego como para que se entienda, o hay ejemplos para terminar de confirmar que se entienda el concepto, ¿sí? Por ejemplo, relacionar este potencial de acción, ¿sí? Que es la onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana, que va a modificar esta carga eléctrica que había en reposo. Y después, eso en relación con el umbral, ¿sí? Que va a ser el límite necesario para originar ese potencial de acción, es decir, para cambiar esa carga de la membrana, ¿sí? Es como una pequeña carga eléctrica que va a hacer que cambie esa polarización. De todo esto es lo que más me interesa que ustedes puedan identificar. Después, bueno, esto de diferenciar cuándo es el periodo refractario absoluto, que es cuando los canales de sodio, que son sensibles a ese voltaje, a esa carga, se encuentran inactivados, por lo que se inhibe el transporte de iones sodio, o sea, dejan de pasar los iones sodios. Y el relativo, ¿sí? Que vendría a ser la repolarización, en donde los canales sodio paulatinamente comienzan a cerrarse para así comenzar a abrirse y transportar nuevamente. Esa sería la relación importante. Después, esto que son simplemente conceptos, ¿sí? Que obviamente aparecen porque están sumamente relacionados a lo que es el transporte, a la membrana, pero aparecen porque en medicina se utiliza muchísimo, en bioquímica y todo lo que es en la fabricación de medicamentos, conceptos como por ejemplo osmolaridad, ¿sí? Donde se refiere a los moles por litro, ¿sí? De determinadas disoluciones. Entonces, tener el concepto simplemente porque si me aparece yo sé a qué se está refiriendo, ¿sí? Y el otro que les pido también es el de tonicidad, ¿sí? Que acá lo importante a comprender es si una solución es hipotónica, hipertónica o isotónica, ¿sí? Y está muy resumido, si aumenta el volumen de la célula en estudio, se dice que es hipotónica. Si la solución disminuye el volumen de la célula, se va a decir que es hipertónica, y va a ser isotónica cuando no se altera el volumen, ¿sí? No aumenta ni disminuye. ¿Sí? Lo dice la misma palabra, hipo siempre es por debajo, hiper por arriba, iso es igual. ¿Sí? Bien, entonces, de la primera clase tienen que quedar claro los conceptos de, bueno, qué es la membrana, que ya les digo, no lo voy a volver a evaluar, pero sí hay que entenderlo para comprender los siguientes conceptos, cómo está constituida, qué es esto del transporte activo, del transporte pasivo, algunos ejemplos de este transporte,
cómo es el potencial de membrana en reposo, el potencial de acción, el umbral, periodo refractario, osmolaridad y tonicidad, ¿sí? Estos serían como los conceptos más importantes. ¿Cómo lo estudian? Los que ya cursaron un Fisio 1 ya saben cómo son los parciales, por más que cambien los temas, ¿sí? Ustedes el día que hacen el examen pueden tener tranquilamente los apuntes, ¿sí? Entonces, ¿cómo me preparo? Teniendo los resúmenes de estos conceptos más importantes. ¿Cuáles son? Los que les puse en el cuestionario, ¿sí? Con ese material a disposición, si yo me quedé con una duda de algo, lo vuelvo a leer, ¿sí? Y obviamente, si estoy entendiendo lo que leo, voy a tener la solución rápidamente, ¿sí? Obviamente que hay que leerlo con tiempo, analizarlo y demás, porque calculo que les voy a dar 1 hora para hacerlo, ¿sí? El miércoles que viene ¿Va les a ser por Miguel, aviso. profe? Sí, va a ser por miel, igual que, no sé si todos los que están acá cursaron Fisio 1 conmigo, yo lo voy a subir a miel y lo voy a subir a las 6 de la tarde, ¿sí? Y lo voy a dejar hasta las 10 de la noche por las dudas que alguien tenga un inconveniente con internet, con la luz o con lo que sea, ¿sí? Para contestarlo van a tener, les puedo poner 1 hora y media por las dudas. Es un examen que el que entendió todo a la perfección lo puede contestar en 15 minutos. El que le cuesta un poco más, media hora, pero o sea, como máximo en 1 hora se resuelve, ¿sí? Yo les voy a poner 1 hora de tiempo y lo pueden empezar a hacer a la hora que sea, ¿sí? Pero obviamente les voy a dejar abierto el examen desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿sí? ¿Les parece bien así? Sí, profe. Sí, profe, obvio. Desaparecen Sí, profe, bien perfecto. en evaluación. Lo único que se los digo hoy, después se los voy a recordar por WhatsApp y todo, una vez que ustedes entraron, no le den a ninguna opción para atrás, porque se desconecta y el examen no se puede continuar, ¿sí? Entonces, una vez que se abre, no pueden abrir ninguna ventana, o sea, tienen que quedarse ahí y resolver todo el examen. Tengo entendido, yo por lo menos habilité la opción que se pueden cambiar, por ejemplo, marqué la A, después volví a leer y me di cuenta que era la C, lo puedo cambiar. Hasta que ponen enviar se puede cambiar, ¿sí? Lo que no pueden hacer es volver para atrás. Obviamente, ya nos pasó a varios, en el caso que se les corte internet, se les corte la luz, o sin darse cuenta volvieron para atrás, me mandan un mensaje por WhatsApp que yo lo que tengo que hacer es el blanqueo del parcial. Es decir, entro a donde están ustedes, y lo habilito nuevamente, ¿sí? Pero si no me lo avisan, obviamente no van a poder enviarlo. Bien. Consultas de la primera clase. No, profe. Bueno. Paso a lo importante de la 2. Bien. En el cuestionario dice, enumera las principales funciones del sistema nervioso. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso y cuando hablamos también de sistema endocrino, ambos son sistemas de control, de regulación del organismo, es decir, de mantenerlo en homeostasis, en equilibrio, ¿sí? El sistema nervioso, las funciones sensitiva, integradora, motora, vendrían a ser las principales, ¿sí? Pero obviamente está conectado con el endocrino para estas funciones más generales que serían la de integración, la de control, la de homeostasis, regulación de todas las funciones. Les puse, enumera las principales funciones del sistema nervioso, cómo se clasifica el sistema nervioso y qué criterios se tienen en cuenta. Acá este cuadrito fundamental, que lo tengan ese día, para poder organizar en la cabeza la información, ¿sí? Que los criterios van a seguir según qué lo clasifico, ¿sí? Según la ubicación vamos a tener el central, encéfalo y médula, y el sistema periférico, que van a ser las demás vías nerviosas. Según el sentido del impulso van a estar las vías motoras, ¿sí? Que van desde el central al periférico, y las sensoriales, que van del sistema nervioso al central, periférico.
Bien, según el tipo de respuesta y los músculos que controla, va a estar el somático y el autónomo, ¿sí? El somático, que va a inervar los músculos esqueléticos, es decir, los que tienen movimientos voluntarios, el tríceps, el bíceps, todos los músculos que conocemos que rodean el esqueleto. Y el autónomo, que inerva los músculos lisos, ¿sí? Como por ejemplo parte del músculo cardíaco, de algunas glándulas, del intestino, por ejemplo. Y dentro de este autónomo, que vamos a encontrar el simpático, que esto según las características de estas vías nerviosas y el efecto que producen. El simpático y el parasimpático, ¿sí? Que el simpático generalmente está relacionado con la estimulación y el parasimpático con la inhibición. Eso sería lo más importante en cómo se clasifica, ¿sí? Y en base a qué. Después les pongo que expliquen sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático y entérico. Como decíamos, ¿sí? El simpático va a ser el que estimula, utiliza noradrenalina, requiere gasto de energía, ¿sí? Y el parasimpático, acetilcolina, y en vez de consumir energía, lo que va a hacer es conservarla o almacenarla. Y el entérico, que va a estar relacionado más que nada a todas las funciones que tienen vinculación con el sistema gastrointestinal. Estas serían las principales diferencias que yo les pido acá que ustedes puedan identificar. Después que pregunto, bueno, definir sinapsis, que esto ya lo vimos un poco. Entender perfecto esto que la sinapsis es la comunicación del sistema nervioso, que también obviamente incluye la comunicación con todos los sistemas del cuerpo, ¿sí? Y va a ser cuando se comunican estas neuronas, clasificar entre la sinapsis, que puede ser de tipo química o puede ser de tipo eléctrica, donde la química siempre se va a dar a partir de los neurotransmisores, ¿sí? Y en la eléctrica van a ser según las cargas. Bueno, acá vuelvo a explicar la sinapsis, cómo funcionan estos neurotransmisores, sinapsis eléctrica, y bueno, algunas diferencias entre los dos tipos de sinapsis. Estoy viendo a ver si pregunto algo más, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta que dice también de que depende que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria, y está explicado ahí abajo en esta diapositiva, que dice que depende del tipo de los iones que se canalizan en los flujos postsinápticos. Recuerden que el postsináptico es la neurona contigua, la que recibe el estímulo, ¿sí? Según el receptor y el neurotransmisor que intervenga, ¿sí? Va a inhibir alguna actividad o la va a estimular. Bien, preguntas sobre clase 2. Fíjense que hay una relación entre la clase 1 y la clase 2, ¿sí? Que primero tratamos de entender la fisiología de las membranas del transporte, qué es esto de la bomba sodio-potasio, la polarización y despolarización, porque después es un contenido necesario para poder interpretar al sistema de control, que sería el sistema nervioso, que más allá de su anatomía, que eso lo ven en la parte justamente en la materia de anatomía, va a tener fisiológicamente diferentes funciones, ¿sí? Y obviamente esta comunicación y la sinapsis va a influir los receptores, los neurotransmisores y cada una de las membranas y los transportes que analizamos en el primero. Bueno, paso a la clase 3. Bueno, acá me voy a detener porque acá el tipo de preguntas por ahí pueden llegar a ser un poquito más prácticas, ¿sí? Porque el tema da para que sean un poquito más prácticas. Las otras
Obviamente no voy a apelar a la memoria ninguna, porque para memoria tenemos el texto y se lee, sino más que nada establecer relaciones, pero acá se pueden poner algunos ejemplos para analizar, ¿sí? La primera pregunta indica la composición y clasificación de la sangre. Bueno, acá más que nada ustedes tienen que saber que va a tener una parte líquida, que es el plasma, cómo está constituida. Después, que tiene lo que se llama elementos, que yo había explicado que no todos son considerados células porque no son células completas, es decir, por ejemplo, di el caso de los glóbulos rojos, ¿sí? O hematíes, que lo que hacen es perder el núcleo cuando maduran y se llenan de hemoglobina para transportar el oxígeno, entonces dejan de ser células. O en el caso de las plaquetas, que surgen a partir de un megacariocito, que es una célula madre que se fragmenta, por eso se llaman elementos figurados o componentes de la sangre, ¿sí? Que no, o elementos formes que no llegan a poderse definir como células. Puedo preguntar alguna característica principal, ¿sí? De los glóbulos rojos. No voy a preguntar cuántos hay ni nada de eso, pues sería nada más leer y copiar, no tiene mucho sentido, ¿sí? Función general de los glóbulos rojos, que sería el transporte del oxígeno. Función de los glóbulos blancos, que tienen más que nada que ver con la defensa del organismo. Y saber que existen distintos tipos de glóbulos blancos y cada uno va a ser más específico para determinadas reacciones, ¿sí? Acá aparece eso que se llama la fórmula leucocitaria relativa, que es el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco o leucocito que tenemos, y más que nada a qué tipo de función están vinculados. Pero siempre la función general va a ser defensa del organismo. Después nos detuvimos un poquito más en los linfocitos, ¿sí? Los clasificamos en los linfocitos B, que son los que se maduran en el vaso, por eso se llaman así, los T, que maduran en el timo, ¿sí? Y, bueno, función de plaquetas y de plasma, que ya más o menos lo dije. El ejercicio que les puedo dar, referido a este tema, es, por ejemplo, si una persona que posee grupo B puede ser donante de una persona que produce grupo AB, ¿sí? Y la respuesta podría ser que sí, porque no hay ningún tipo de reacción negativa, podría ser que no y explicar por qué, o podría ser, las tres opciones podría ser que no, y una está bien explicada y las otras dos no. Obviamente que esto, para explicarlo, ustedes tienen esta listita, y de hecho, en el momento que se analice un caso, ¿sí? Que les pongan el análisis de un caso, si puede ser donante, si se puede hacer una transfusión de determinado grupo o factor, ustedes tranquilamente pueden mirar estos dibujos, leer esta información, este cuadrito, el que a cada uno le parezca más fácil. Acá está directamente la respuesta, ¿sí? Si yo le pregunto, ustedes tienen sí, no, ¿sí? ¿Quién puede donar? ¿Quién no puede donar? Y acá tienen cómo argumentar el por qué, ¿sí? Poder interpretar la información. ¿De esto alguien tiene alguna pregunta? Porque esto hay que entenderlo, porque por más que tengas todo un cuadro servido, si no lo entendés, se complica la justificación. Bueno, esto ya se los digo porque les va a tocar, pero no va a ser ninguna sorpresa, van a tener 1 o 2 casos para analizar y para decirme si puede ser donante, si no puede ser donante en esa transfusión y justificar por qué. Entonces ya ármense de todo esto un resumen, lo que les parezca más indicado, ¿sí? Quiero seguir leyendo a ver qué pregunté acá. Explica qué se denomina grupo y factor. Elabora una tabla que indique la compatibilidad, que la tienen hecha, ¿sí? Cómo se explica que el grupo AB es el receptor universal. Y acá lo tienen que justificar justamente con la presencia o ausencia siempre de antígenos, ¿sí? Y por eso, como les hice esa pregunta acá en el cuestionario, esperen porque ahora la perdí, ¿cómo se explica que el grupo
sanguíneo AB es receptor universal, les puedo preguntar cómo se explica que el grupo 0 es el dador universal, o por qué una persona de grupo 0 puede donar sangre a cualquier grupo, ¿sí? También podría preguntar qué sucede, ¿sí?, si una persona dona sangre a un grupo que no es compatible, ¿sí? Pero bueno, analizando esos cuadritos y entendiéndolos, se puede responder a la perfección. Bueno, el factor RH, y puedo llegar a preguntar algo con por qué se produce la enfermedad hemolítica del recién nacido, y también tiene que ver con esta relación que ustedes tienen que establecer entre la compatibilidad o no compatibilidad, ¿sí?, dependiendo, ¿sí?, si hay anticuerpos del donante que van a reaccionar o no. Bien. Bueno, esto es lo más importante entonces de la clase 3. ¿Quieren preguntar algo? No, profe. No, profe. ¿Están cansados? No, Entienden todo re bien. Es que es muy claro como lo explicás, entonces te va quedando y ahora haciendo un repaso es fácil de Gracias, entender. Pasa que los me da PowerPoint alivio. son bien claros, profe. estamos claros. Lo que pasa es que yo cuando hago las diapositivas, esta es la de Fisio 2, me pasó, vieron que Patricia Arza daba el año pasado la materia. Patricia me pasó más o menos los temas para ver con qué profundidad, y bueno, yo es como que borro y pongo porque doy por entendido que no se sabe nada, o sea, ese es mi criterio. Yo siempre pienso que el que va a leer eso no sabe nada, entonces aunque hayamos tenido oficio 1 o lo que suceda, es como que vuelvo a explicar, parto de la base de que no se entiende nada. Quedan unos minutitos, pero a ver si llegamos y después no se me hace todo el lío con el video. Bueno, paso entonces a la 4. La 4 y la 5, que son del mismo sistema, que sería el sistema endocrino, ¿sí? La primera pregunta que hago indica la estructura y la función del sistema endocrino. Bueno, la estructura ya sabemos que está formado por las glándulas, que esas glándulas producen las hormonas, ¿sí? Que este sistema endocrino también es un sistema de control, regulación, que está conectado con el sistema nervioso, ¿sí? De hecho, hipotálamo e hipófisis van a ser uno de los ejes, ¿sí?, que comunique a este sistema nervioso con el sistema endocrino. Define y clasifica la ubicación en el cuerpo de las principales glándulas. En el parcial la ubicación no se las voy a tomar, igual es muy simple la ubicación de las glándulas porque son pocas, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, las suprarrenales, acá aparecía el timo que mucho no mencionamos, las glándulas genitales, ovarios y testículos. Es importante entender que es una hormona, para entender principalmente el sistema endocrino, que dijimos que era una especie de mensajero químico que se produce siempre en una glándula y puede actuar en esa misma glándula o puede actuar en otra glándula o en otro órgano, que siempre llamamos a ese lugar donde actúa célula blanco u órgano blanco, ¿sí? Las glándulas pueden ser endocrinas o exócrinas, creo que esto lo pregunto. ¿Qué es una hormona? ¿Cómo se clasifican? Bueno, eso según creo que lo de las glándulas, sí, en el otro. Bueno, las glándulas endocrinas van a ser las que vierten los contenidos en la sangre y a través del torrente sanguíneo van a viajar, y las exocrinas van a ser las que vierten el contenido a túbulos que siempre comunican con el exterior o con alguna cavidad que comunica al exterior. Pero nos dedicamos principalmente a las glándulas endocrinas. Bueno, la clasificación va a ser, de esto obviamente no les voy a preguntar porque no tiene mucho sentido que yo les ponga, ¿es esteroide o no es esteroide y cómo está constituida? ¿Sí? Pero es un dato que es interesante conocer, que puede haber
distintos. Esto sí es importante porque cuando la hormona es estimulante, cuando digo estimula, es que obviamente va a promover la actividad, la inhibitoria la va a disminuir, y antagonista, habíamos dicho que era una hormona que inhibe y la otra estimula, o al revés, ¿sí? Se contraponen, una aumenta, la otra disminuye, y trabajan en conjunto para siempre poder obtener homeostasis en el organismo. Y la sinergista es cuando dos hormonas juntas tienen un efecto mucho más importante que si trabajaran independientemente. Bueno, esto era para que se asustaran, pero ahora ya lo vieron. Bueno, acá habla un poquito de esta relación importante que las hormonas hipofisiarias realizan un mecanismo de retroalimentación negativa que se establece con el hipotálamo. La hipófisis y los receptores específicos de cada hormona van a estar localizados en los órganos diana, que era también un sinónimo de decir célula blanco, órgano blanco, ¿sí? Y acá habla de esto, que cuando es estimulado el hipotálamo va a producir hormonas que van a activar, ese mensaje lo van a llevar a la hipófisis, y en función a eso la hipófisis va a producir hormonas que van a activar otras glándulas del cuerpo o directamente otros tejidos. Bueno, acá se nombran algunas de las hormonas que pueden, que pueden actuar en hipotálamo e hipófisis, y acá habla un poco del eje hipotalámico hipofisiario. Yo creo que se los pregunté. A ver, hipotálamo hipófisis, sí. Algunas de las funciones de los glucocorticoides que producen. Y hablé de esta enfermedad del síndrome de Cushing, que simplemente es un dato para que sepan qué sucede siempre que estas hormonas actúan en déficit o que se producen en demasiada cantidad. Y lo que me interesa que ustedes puedan entender bien es la parte de la segunda parte de endocrino, quise decir, que sería la clase número 5, ¿sí? Donde les puse completar un cuadro de manera sintética, donde tienen que nombrar hormonas principales que secretan y modo de acción de cada hormona. O sea, tendrán que elegir alguna hormona del hipotálamo, hipófisis, tiroides, que sea la más importante. Todas aparecen en las presentaciones, ¿sí? Tranquilamente no es que tienen que buscar alguna más, sino que pueden usar estas hormonas que aparecen acá. Bueno, esto ya lo dijimos, que es la relación. Acá aparecen algunas de las hormonas más importantes. Obviamente no es necesario que estudien la función de cada una de memoria, la pueden mirar, pero sí saber, por ejemplo, que no sé, en el hipotálamo, las hormonas, o sea, si yo les tuviera que hacer estudiar para un parcial escrito convencional, en hipotálamo les pediría por favor que estudien los efectos de la dopamina, de la oxitocina, que es importante, la glándula pineal o epífisis de la melatonina, ¿sí? Que dijimos que tenía que ver con la regulación del sueño, de la vigilia. Acá en la hipófisis, bueno, la hormona de crecimiento, que también aparece como somatotropina, la oxitocina, ¿sí? Son hormonas, la prolactina, bastante importantes. Y la tiroides, ¿sí? La triiodotironina y la tiroxina, la T3 y la T4. Bueno, de acá después les pregunto la importancia del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, la importancia del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, y está muy resumido, acá empieza con la de hipotálamo, hipófisis, adrenal, que en este eje habla de que el hipotálamo, ¿sí?, se comunica mediante la secreción de ciertas hormonas con la glándula hipófisis,
y esa glándula hipófisis va a secretar otra hormona que va a actuar en la suprarrenal. Y, si no me equivoco, puse un ejemplo. Acá está el ejemplo, cómo esta glándula termina elaborando una hormona y a su vez esa hormona va a producir otra hormona que termina influyendo en la suprarrenal con la producción de cortisol. O sea, el hipotálamo que produce la hormona liberadora de corticotropina estimula a la hipófisis a que produzca la corticotropina y esa corticotropina va a concretar el aumento de cortisol. Y después, el otro eje que se explica ¿cuál era el que pedía? El con tiroides. Acá. Acá en el otro eje, ¿sí?, que muestra la relación de hipotálamo, hipófisis y tiroides, donde hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de tirotropina y va a estimular a la hipófisis a la producción de TSH y a su vez esta producción va a hacer que la tiroides produzca la T3 y la T4. ¿Sí? Y obviamente todas estas hormonas que van a estar influyendo en el metabolismo y por eso las enfermedades que hablamos del hipotiroidismo e hipertiroidismo relacionados con la tasa metabólica, por eso el bajo peso o aumento de peso, por eso el cansancio y demás. Y después explicamos algunas funciones de algunas hormonas, como por ejemplo la prolactina, ¿sí?,